Vamos a iniciar esta parte del curso con una introducción a la programación. Y lo vamos a hacer utilizando el lenguaje Python. El lenguaje Python es uno de los lenguajes más utilizados actualmente según los rankings que circulan dentro de la industria del software. Particularmente IEEE Spectrum publicó un ranking hace pocas semanas y lo ubica en primer lugar. La caracterización del lenguaje Python respecto a otros lenguajes la vamos a hacer posteriormente para no hablar de parámetros abstractos en este momento. Sí podemos decir que el lenguaje Python tiene características especiales, particulares, que lo hacen muy útiles para cualquier profesional de la ingeniería biomédica y también para cualquier estudiante de ingeniería biomédica. Vamos a iniciar esta parte del curso aprendiendo a instalar el lenguaje Python en una computadora Windows. Hay más de una alternativa para instalar Python en nuestra computadora. Nosotros vamos a empezar por la alternativa más sencilla, que funciona para cualquier máquina Windows, y posteriormente vamos a aprender a diferenciar si nuestra computadora es de 32 o de 64 bits para poder realizar una instalación óptima en función de qué característica de computadora tenemos. Eso lo hacemos en los videos que están agregados al final, pero siempre recalcando que la alternativa más sencilla funciona en cualquier computadora Windows. A la instalación la vamos a realizar en una serie de 4 pasos. Primero vamos a descargar el archivo de instalación desde el sitio oficial de Python. Posteriormente vamos a iniciar la ejecución del archivo de instalación, una vez que está descargado en nuestra máquina. Después vamos a hacer la ejecución de la instalación propiamente dicha y finalmente vamos a verificar que la instalación esté correctamente realizada, es decir, que Python funcione correctamente en nuestra máquina. Al final hay una serie de videos. El primero es el de la instalación que describimos en estas etapas. Posteriormente está el video que guía para determinar si nuestra máquina es de 32 o de 64 bits. Y finalmente hay un video de instalación para máquinas de 64 bits. A la descarga la realizamos desde el sitio oficial de Python, particularmente desde la carpeta Downloads de ese sitio. Y una vez que introducimos esta dirección en nuestro navegador, va a aparecer esta ventana donde se destaca este botón de descarga de Python 3.7, que es la última versión para Windows. Debajo vemos otros vínculos que nos permiten acceder a otros archivos de descarga para Windows y para otros sistemas operativos como Linux, Mac, etc. Una vez que tenemos esta ventana, cliqueamos en este botón de descarga para poder iniciar el proceso. El archivo de instalación es un archivo chico, por lo tanto la descarga dura unos pocos segundos. Y lo podemos ver en la parte de abajo a la izquierda en el banner de descarga. También podemos encontrar el archivo en la carpeta predeterminada de descargas que tengamos en nuestra máquina. Una vez que esta descarga está terminada, cliqueamos en ese archivo para abrirlo e iniciar el proceso de instalación. Una vez que abrimos el archivo de instalación, aparece esta ventana que nos avisa en primer lugar cuál es la versión de Python que estamos por instalar en nuestra máquina. Después aparecen dos posibilidades de instalación. Una que dice Install Now, que es la forma más sencilla de instalar y no que requiere ningún tipo de intervención nuestra durante el proceso. La otra es una
instalación personalizada para desarrolladores con experiencia que permite agregar o quitar características que de todas maneras a lo largo del curso no van a ser importantes para nosotros. Antes de iniciar el proceso de instalación, vamos a chequear este componente que dice Add Python 3.7 to PAT, que va a permitir que posteriormente podamos llamar a Python desde cualquier lugar del sistema operativo, en realidad desde cualquier carpeta. Una vez hecho esto, cliqueamos sobre Install Now y el sistema nos va a devolver una ventana emergente que nos avisa que se están por realizar cambios en nuestra computadora. Entonces nosotros hacemos clic en aceptar para poder iniciar el proceso. La instalación va a completarse cuando aparezca esta pantalla que dice que el proceso fue exitoso. Entonces lo único que queda por hacer finalmente es cliquear acá en este botón y cerrar la ventana. Bien, finalmente vamos a verificar que el proceso que aparentemente terminó correctamente esté funcionando bien. Es decir, de que podamos llamar a Python y aparezca la ventana de Python con la que vamos a empezar a trabajar a partir de la clase siguiente. Para eso hay algunas alternativas que son todas muy sencillas. Una es venir acá al buscador del sistema operativo y empezar a escribir Python. Inmediatamente va a aparecer la versión de Python que tengamos instalada, en este caso es la 3.7 de 64 bits, pero la versión que ustedes acaban de instalar es lo mismo, nada más que de 32 bits. Hacemos clic acá y aparece esta ventana que es con la que vamos a empezar posteriormente a trabajar. Otra alternativa es venir acá al menú de Windows y en la parte de arriba va a aparecer como una instalación reciente. Si la instalación no es reciente, hay que buscarla abajo. Esto está ordenado alfabéticamente, por la letra P lo vamos a encontrar. O si no, arriba, para ir más rápido, buscamos directamente en la letra P y va a aparecer Python. Esto significa que la instalación, al abrirse la ventana, ha funcionado correctamente. Bueno, vamos a iniciar la instalación de Python descargando primero el instalador desde el sitio oficial de Python. Acá tenemos el sitio oficial python.org y particularmente vamos a ir a la carpeta del sitio de descargas. Una vez que cliqueamos en el sitio de descargas, aparece esta pantalla con el botón de descarga de Python 3.7. Esta versión básicamente va a funcionar en todas las máquinas Windows, independientemente de que sean de 32 o de 64 bits. Particularmente la descarga, haciendo uso de este botón, va a ser la versión de 32 bits. Para versiones más particularizadas de Python, uno puede ir abajo y desde esta tabla seleccionar alguna versión que por alguna cuestión en particular se considere más conveniente. Hacemos clic acá en la descarga y empieza acá abajo la descarga del instalador. Eso es rápido, es un archivo muy chico y una vez que lo ejecutamos va a aparecer esta pantalla donde básicamente hay una primera propuesta de instalarlo con opciones que ya están preparadas y esta de instalación particularizada que es para el caso de desarrolladores de Python que ya tienen cierta experiencia. Nosotros vamos a usar esta opción, pero antes de eso
vamos a cliquear en este checkbox que es agregar Python 3.7 a la ruta por la cual el sistema operativo va a poder encontrar, ejecutar Python desde cualquier sector del disco, en realidad desde cualquier carpeta. Entonces cliqueamos acá y después sí vamos acá a Install Now y empieza la descarga. Esto va a demorar un poquitito según la velocidad de descarga que tengamos de internet desde el lugar donde estemos haciéndolo. Bien, ya terminó la instalación y tiene que aparecer esta pantalla que dice que fue exitosa. Simplemente tenemos que ir acá y cerrarla. Ahora lo único que nos quedaría es comprobar que la instalación esté correctamente hecha. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Una es ir acá al buscador y poner Python. Tiene que aparecer esto que dice Python 3.7 de 32 bits, que es la descarga que hicimos. Hacemos clic ahí. Y ahí aparece esta ventana con fondo negro, que es donde nosotros vamos a poder ejecutar nuestros comandos Python posteriormente. Simplemente esto ya significa que la instalación es correcta. Otra forma diferente de comprobarlo es ir simplemente al menú y acá va a aparecer seguramente en la parte de arriba, dentro de las descargas recientes, Python 3.7. Bien, con eso terminamos nuestra instalación de Python. Bien, en el caso que tengamos una máquina de 64 bits, Windows de 64 bits, podemos hacer una instalación o descargar un instalador diferente del que descargamos anteriormente. Esto va a redundar en un uso óptimo de recursos, en un trabajo más eficiente del programa, aunque es algo que difícilmente lo podamos percibir con los programas que vamos a desarrollar durante el curso. En realidad, eso se percibe con programas que son un poco más pesados. De todas maneras, vamos a ver primero cómo podemos hacer para reconocer si nuestra máquina tiene un procesador de 32 o de 64 bits. Para eso buscamos el panel de control. Acá en el buscador ponemos panel de control. Y en esta ventana del panel de control vamos a Sistema y Seguridad. Una vez que hacemos eso, buscamos esta opción, hacemos clic en Sistema. Y acá en esta ventana, ya en la primera parte, nos dice cuál es el sistema operativo que tenemos instalado, el procesador, la memoria instalada y el tipo de sistema. Acá nos dice, en este caso, sistema operativo 64 bits, procesador por 64. En algunos casos va a aparecer 64 bits y en otros casos va a aparecer 32. Esta primera parte, antes de la coma, se refiere al sistema operativo y particularmente la segunda se refiere al procesador que tiene la máquina. Para instalar el Python de 64 bits, debieran figurar 64 bits en ambos lados. Bien, para aquellos que ya han verificado que su computadora es una máquina Windows de 64 bits, vamos a hacer una instalación específica para eso. En la misma pantalla de Python Downloads, bajamos hasta la tabla donde dice Python 3.7.0, que es la última versión de Python.
Hacemos clic ahí y eso nos va a llevar a otra ventana donde primero explica ciertas características específicas de esta última versión. Después algunas aclaraciones para usuarios Windows, usuarios Mac, hasta que finalmente vamos a los archivos específicos para instalación de Python. Nosotros en esta tabla de archivos, de files, vamos a buscar esta que dice Windows x86-64, instalador basado en web. Hacemos clic ahí y se descarga rápidamente el archivo de instalación. De la misma manera que hicimos con la instalación para 32 bits, abrimos o ejecutamos el archivo y aparece esta ventana exactamente igual a la instalación de 32 bits, nada más que acá aclara que es para 64 bits. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a cliquear este checkbox para la ruta de Python para que pueda ser visto desde cualquier carpeta del sistema operativo y finalmente hacemos clic en el instalador. Nuevamente nos pregunta si queremos, aprobamos que el instalador haga cambios en el dispositivo, le decimos que sí y comienza el proceso de instalación.